Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la asistencia de hoy. Una semana más discutiendo los temas que están en la agenda, que están a nivel de lo que son estas discusiones que necesitamos como país enfrentar para los cambios que algunos se han dado por la emergencia sanitaria, pero que otros ya sabemos que son de corte estructural. Y justamente estas últimas 2 semanas hemos estado en la discusión del tema famoso del 10% de la AFP, pero eso nos retrotrae a una discusión que ya viene de larga data sobre cómo pensar un modelo de pensión que dialogue mucho más con las necesidades que hoy día tienen, por ejemplo, los que se han ido jubilando con el sistema cierto de administradora de fondos de pensiones y que sabemos que están en los promedios de 220, 240 mil pesos para el caso de los varones, a veces 160, 170 mil pesos en el caso de las mujeres. Ya hubo esfuerzos importantes el año, ¿cierto?, del primer gobierno de Bachelet, los años 2000, 2006, con una comisión Marcel. Luego su segundo gobierno, la comisión Bravo, nuevamente estableció algunos criterios para poder contribuir de mejor forma al sistema de pensiones. Sin embargo, a partir de 2015 hemos tenido un cierto debate muy, en ese sentido, áspero entre los economistas, entre aquellos que son más del ámbito de la industria o a veces la academia y la gente de a pie, que han visto que obviamente el sistema de pensiones muchas veces está alejado de lo que es una vida de trabajo o a veces alejado de la informalidad que existe en nuestra realidad laboral. Por eso que como centro de investigación en Desarrollo Económico y Políticas Sociales, el CIDEP, y la Escuela de Ingeniería Comercial, nos pareció interesante poder dialogar con alguien que ha estado en los últimos años justamente poniendo de relieve el sistema de pensiones en una perspectiva comparada. ¿Ya? Nos referimos a Hassam Akram, quien es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Cambridge, también tiene un máster por la Universidad de Cambridge en Desarrollo Económico, y en el fondo ha sido académico, investigador de algunas universidades de Chile, hoy día es representante de una universidad norteamericana, tengo entendido, ¿cierto? Y él nos podrá explicar eso si se refiere con mayor detalle para no cometer un error. Y bueno, es alguien que ha estado en la contingencia, en el debate, en las columnas, debatiendo en televisión, a propósito también del cambio constitucional. Tiene una tesis de doctorado que recomiendo, que es muy interesante, que habla justamente del modelo económico que se implementó en Chile, que uno de sus asesores fue nada más y nada menos que el economista Ha Yu Chang, uno de los economistas más renombrados hoy día en el mundo contemporáneo, el que ha aportado toda una mirada heterodoxa con respecto a la economía. Por eso, bueno, para nosotros es muy alentador tener a alguien que maneja la temática de las pensiones desde una perspectiva comparada. Seguramente hoy día nos va a hablar en esa perspectiva, pero también va a referirse al tema chileno. Como siempre lo hemos hecho, 30 a 35 minutos de un diálogo que va a establecer primero él con una presentación y luego un diálogo a través de las preguntas del chat o las preguntas que están también, en este caso, en el canal YouTube. Así que agradecemos la asistencia de cada uno y cada uno de ustedes. Adelante, Hassam. Muchas gracias, Patricio, por esa linda introducción y también por la invitación para poder exponer acerca del tema que está tanto en la contingencia en este momento. Yo en realidad quería empezar haciendo una breve reflexión acerca de la historia de los sistemas previsionales en el mundo, ¿cierto? Como nosotros tenemos esta idea de ciertos conceptos que, que parecen internos, pero de verdad tienen una historia y nacieron en algún momento específico. El ejemplo que a mí me gusta mucho es el del fin de semana, ¿no? Hoy día es algo tan internalizado en la cultura laboral de todos los países occidentales, esta idea de un fin de semana de sábado y domingo, que cuesta creer que en realidad eso es un invento de hace muy poco en términos históricos. De hecho, empieza en la segunda mitad del siglo XIX, en plena revolución industrial en el norte de Inglaterra, donde ciertas fábricas empiezan a cerrar los días sábados y vieron que eso tuvo un efecto de aumento en la productividad laboral, y después esos grupos de fábricas que estaban cerrando los sábados empezaron a generalizar su práctica. Entonces se generó una tendencia nacional.
Y por supuesto, en siglo XX, en los años 20, el famoso empresario Henry Ford en Estados Unidos fue la persona que empezó con esta idea del fin de semana de 2 días de fábricas cerradas para todos sus trabajadores, y esto generalizó muy rápidamente a través de todos Estados Unidos. Y al final, una práctica desde la base, si quieren, del mercado laboral, llegó a hacer una política pública donde, porque había una situación heterogénea en términos del respeto para de la idea del fin de semana, que al final terminó siendo algo impuesto desde las políticas públicas del Estado central, posterior a su generalización como práctica. ¿Ya? Menciono todo eso porque el sistema previsional, de cierta manera, viene de la misma lógica que del fin de semana. Empieza no como una política nacional, sino una política de cajas individuales, de grupos de trabajadores, por eso tiene un elemento gremial o sindical tan fuerte. En las antiguas asociaciones mutualistas, por ejemplo, en los grandes sindicatos de trabajadores de carbono, se empezaron a desarrollar estas cajas donde todos los sindicalistas pagaban y se ocupaban esos pozos comunes para, primero, seguridad por accidentes laborales, luego por temas de vejez, que fue al fin lo último, porque antes había un tema más de seguridad en el lugar de trabajo. De todas formas, y accidentes, por supuesto, enfermedades, etc. Entonces, el sistema previsional es parte de lo que uno podría llamar el nacimiento y luego consolidación de un sistema de seguridad social. ¿Ya? ¿Y qué significa ese concepto que se escucha mucho, pero no se define con mucha precisión, lamentablemente? La seguridad social, ¿ya? ¿Por qué es seguridad? Porque la idea es que uno enfrenta un riesgo, el riesgo de accidente laboral, el riesgo de enfermarse, ¿ya? El riesgo finalmente de la vejez. Fue León Trotsky que dijo, la vejez es la cosa más inesperada que pasa a un ser humano. ¿Ya? Pero estos riesgos de una vejez sin capacidad de trabajar, sin capacidad de generar ingresos para entonces costear la vida. Es parte de este mismo problema, la necesidad de seguridad social, ocurre porque una persona, un trabajador individual, ya laborando en el contexto del siglo XIX, no tiene la capacidad de costear si se enferma. Si se enferma, tiene que salir del mercado laboral, no puede generar ingresos y además tiene altos costos para pagar los médicos. ¿Ya? Esto es una realidad que hoy día lo vemos también. Pero los sistemas de seguridad social vienen con un pago, cotizaciones que pagan los trabajadores a un pozo común, precisamente porque las personas saludables, ¿ya?, apoyan de forma solidaria a las personas que en este momento están enfermos, con la idea que en algún momento las personas sanas podrían también caer con alguna enfermedad, ellos entonces no podrían sustentar su vida en el mercado laboral, tienen que retirar de él, y cómo pueden entonces costear, primero, la comida para su familia, pero luego también el costo del cuidado médico, solamente si tienen el apoyo, la solidaridad de esa caja de ayuda de un gremio particular. Eso es la historia entonces de cómo nace la seguridad social, que incluye, por supuesto, el sistema previsional. En aquel momento la expectativa de vida era bastante baja, entonces no estamos hablando de lo que tenemos hoy día, donde los sistemas de pensiones apoyan personas por 20, 25 años después de jubilación, estamos hablando más bien de 5 años, ¿no?, de tiempo después de terminar la vida activa laboral, pero de todas formas era parte de la misma lógica de tener solidaridad para poder costear una situación donde uno no puede usar los propios ingresos para financiar la vida. ¿Ya? Y eso entonces es la parte social. Es seguridad porque es enfrentar un riesgo, y es social porque implica la solidaridad usando un pozo común donde las personas que no han tenido accidentes laborales, que no están enfermos, que todavía están trabajando, pueden contribuir
para luego ayudar a los que están en esas situaciones donde no pueden costear su vida. Ya. Lo que pasó al comienzo del siglo XX fue la generalización de esas prácticas laborales, que al final las cotizaciones que pagaban trabajadores, con a veces aporte de los empresarios, tomó más bien una característica obligatoria, porque el Estado empezó a decir que eso iba a ser algo necesario para legalmente contratar a una persona. ¿Ya? El famoso sistema de Bismarck en Alemania viene de eso. ¿Ya? La seguridad social viene entonces de este proceso el sistema de seguridad social moderno viene de ese contexto histórico, de la homogeneización de las cajas de compensación de trabajo de profesiones específicas. ¿Ya? Y estoy hablando ahora no solamente de la experiencia de Alemania, sino también la experiencia de Francia, de España, del Reino Unido, donde se ocurre este proceso donde empiezan como cambios desde la base, desde las prácticas laborales, y después se generalizan y finalmente llegan a ser parte de una política pública donde finalmente se obliga la homogeneidad y se llegan los derechos sociales, ¿cierto? Entonces, tenemos el sistema de seguridad social, que es de una solidaridad colectiva, y después tenemos la acción del Estado para hacer eso obligatorio, que uno entonces podría llamarlo de derecho social, porque debe ser algo que todos los empresarios tienen que hacer para cumplir con esos derechos. Ya, eso es más o menos la historia de forma muy simplista, pero es la historia de todos los sistemas de previsión social y todos los sistemas de protección social que existen en el mundo. En el caso de Chile, tenemos una característica distinta, porque Chile tuvo su sistema de cajas, ¿cierto? De muchas distintas cajas donde los profesionales de distintos gremios se juntaban y generaban entonces sus sistemas de protección para el pequeño grupo de miembros del gremio, miembros del sindicato que estaban pagando dentro de ese pozo. Si Chile hubiera pasado por el mismo proceso de desarrollo histórico que pasaron al final en Europa, todos los países europeos, entonces habría llegado una generalización de ese sistema. ¿Ya? Había que hacer algo con el sistema antiguo chileno de consolidar las cajas, generar un sistema donde todos iban a pagar un pozo común, porque si es solamente un grupo de profesionales o un grupo de trabajadores que están pagando su pozo es más chico y se pasan entonces más necesidades, la gente se enferma más, o si hay un porcentaje de gente que llega a la vejez mayor, el pozo no es suficiente. Por eso es tan importante la generalización, la homogeneización en los pozos lo más grande posible. Pero eso no ocurrió en Chile, porque en Chile se chocó precisamente esta consolidación de los sistemas sociales con precisamente la descomposición de la democracia y el quiebre eventualmente en 73. Entonces se generó un nuevo sistema. La historia de los sistemas de reparto, que es lo que estoy describiendo, en su forma inicial depende porque son muy variados. Algunos son exclusivamente de aporte de trabajador porque son esquemas de los mismos trabajadores. Antes de que llegó el Estado para apoyar a las personas, los mismos trabajadores crearon su sistema improvisado de seguridad social, con todos los problemas que mencioné en términos de pequeño pozo de pago que eso implica. Pero en esos sistemas eran puramente de aporte. Si quieres las preguntas que tú vas viendo en el chat, porque me di cuenta que ya contestaste una, no es necesario que lo hagas, sino que lo podemos hacer al final, para que así tu presentación tenga una mayor condensación. Entonces, si vas viendo preguntas, después las hacemos. Yo te las hago y así en el eso fondo, igual entró dentro del discurso de que estaba dando, dentro de la lógica histórica del que usted describió. Pero para que no te distraigas con eso. El tema es que, esa historia del desarrollo de los sistemas previsionales en el contexto decimonónico no ocurrió europeo, no ocurrió en Chile. En Chile más bien se chocó con esa descomposición de la democracia y ahí entró
otra lógica, ¿no? Si uno lee el texto de José Piñera, el hermano de Sebastián, el autor del sistema de pensiones, que tiene un libro que se llama Cascabel, con el cascabel al gato, ¿cierto? Que es un que describe súper bien la lógica de este sistema. Ahora, hay que entender, a mí me gustan mucho los contextos históricos, me perdonan si estaban esperando una exposición más de economista, pero yo soy historiador económico y a mí me fascina problematizar y reconstruir las decisiones de las personas en el momento de construcción de esos sistemas. Yo creo de verdad que las fuerzas económicas tienen nombre y apellido, y entonces de hecho son parte la creación intencional de actores específicos. Y José Piñera es una persona de esa envergadura, esa importancia, entonces vale la pena estudiar su contexto. Eso está ocurriendo, la imposición así de las AFP en los años 80, donde hay una ola de políticas públicas neoliberales, esos que al final funcionan con el Estado subsidiario, con bajar los impuestos, reducir todo el gasto social, tratar de enfatizar la responsabilidad individual. Hay una cita muy llamativa de la primera ministra Margaret Thatcher del Reino Unido, una de las personas junto con Augusto Pinochet y Ronald Reagan, importantes y fundamentales en la imposición del neoliberalismo alrededor del mundo. Y Thatcher dice, la ciencia económica es la herramienta, pero la meta es cambiar almas. Yo soy de la opinión que muchos de los conceptos más importantes en economía son teológicos. Y ese intento de cambiar almas, de cambiar psicología, si son para los agnósticos, eso de cambiar lo psicológico es fundamental en las AFP. Por algo se crea las AFP un 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador, porque la idea es cambiar los trabajadores y hacerlos propietarios. Entonces es un sistema que va en contra de la lógica original de la seguridad social, porque la lógica fundamental de la seguridad social es la solidaridad, que hay un pago colectivo, un pozo común, y las personas ocupan ese pozo común si caen en la necesidad. La lógica de la AFP, en el sistema chileno específicamente, después podemos hablar de capitalización individual que existe en distintas partes del mundo. Es muy distinto hablar de capitalización individual como un componente de un sistema más general, y ahí muchos países tienden a tener algún elemento de capitalización individual. Pero esa lógica de las AFP es algo idiosincrático chileno, porque la cotización de los trabajadores, que es la única cotización que existe, el 10%, va directo a una cuenta individual. Con esta idea que hacer que las personas tomen responsabilidad por sus propios actos. Eso está en el cascabel del gato, dice que la actuación de las personas tiene que cambiar. Entonces la persona tiene que hacerse responsable por su propia vejez. Las personas que no tienen, que no están cotizando lo suficiente, las personas que no están avanzando en sus trabajos o están trabajando en cosas informales, tienen una pensión más baja. Eso es intencional, eso es una obligación. Los trabajadores, entonces, viendo que su pensión no aumenta, empiezan a trabajar con más esfuerzo. La lógica del esfuerzo, la lógica de ser propietario, de tener una participación en el éxito de la empresa y el éxito de la economía nacional. Todo esto es el cambio psicológico que se busca. Y ese cambio psicológico de tener responsabilidad individual es el problema fundamental, porque limita la lógica básica de estos sistemas de seguridad social, que es la solidaridad, de entender que no es la responsabilidad individual de una persona que debe determinar la pensión a futuro, porque lo que ocurre en el mercado laboral muchas veces no es la decisión, la opción o la libre elección de una persona, ¿no? Las personas no deciden caer en desempleo. De hecho, uno de los grandes problemas con el sistema de AFP es muchas personas entraron empezaron cotizando en los años 80, cuando hubo una tremenda crisis económica, producto,
curiosamente, de las mismas políticas de liberalización que abogan los neoliberales tipo José Piñera. Entonces, con ese tremendo aumento en desempleo y posterior a eso, una reducción importante en los salarios promedios explica por qué tenemos bajas cotizaciones en ese momento. No por las malas decisiones de las personas, sino por el contexto social. La gente no decide tener bajos salarios, la gente no decide caer en desempleo. La gente no decide ser mujer y en el contexto de una sociedad patriarcal tener que cuidar a sus hijos y por ende salir del mercado laboral y por ende cotizar menos y recibir entonces la consecuente baja en pensiones. Para los nuevos pensionados, los que pensionaron por ejemplo en el año, segunda mitad del año 2019, la pensión mediana está en 121.000 pesos para hombres y para mujeres la pensión mediana está en 24.000 pesos. ¿Ya? Entonces las pensiones autofinanciadas por la capacidad de ahorro de las personas durante su tiempo en la vida laboral, ¿ya? Es claramente insuficiente, producto de hecho de la naturaleza del mercado laboral que obliga a la solidaridad. Es curioso que el mismo José Piñera, que es el padre, autor de este sistema, cuando fue a la televisión abierta en Democracia y dijo esta famosa frase que las AFP son como una Mercedes-Benz y el problema es que la gente no está echando benzina en el Mercedes-Benz. ¿Qué es la benzina en esta metáfora? Son las cotizaciones de las personas. ¿Ya? Entonces uno pregunta, ¿pero por qué las cotizaciones son tan bajas? ¿Ya? Uno puede hablar del porcentaje de cotización, que es el 10%, pero el problema no es tanto eso. De hecho, subiendo el porcentaje de la cotización no van a mejorar sustancialmente las pensiones. Por una razón muy simple, que es el porcentaje de un salario muy bajo. El mercado laboral chileno es muy desigual. De hecho, Chile es entre los más desiguales, es el país más desigual del mundo o entre los más desiguales del mundo. Si uno pone atención al porcentaje del ingreso total que captura el 1%, por ejemplo, o el más desigual del mundo o entre los más desiguales del mundo. El mercado laboral tiene esa característica de informalidad, de mucha precariedad, de una altísima rotación laboral. Todo eso implica que las cotizaciones son bajas y también no son muy densas, que la cotización no es regular. Todo eso implica bajas pensiones. Cuando el mercado laboral responde así, uno podría decir a José Piñera, tiene razón el caballero, que efectivamente el problema no es que las AFP invierten mal. Yo concuerdo con eso. Al final invierten y tienen tasas similares al mercado financiero, es un poco casino, entonces siempre tienen esas rentabilidades más o menos similares. El tema es más bien el problema del mercado laboral, de las cotizaciones. Pero entonces uno podría preguntarle a José Piñera, ¿por qué los salarios son tan bajos en Chile? ¿Quién es la persona que hizo el código laboral que permite tal grado de desigualdad? Y ahí, curiosamente, el autor del código laboral es el mismo José Piñera. Un código laboral que prohíbe la negociación colectiva en nivel más arriba de la empresa. Y si uno no puede negociar por ramo, por lo menos a niveles más altos que la empresa, eso siempre genera más altos niveles de desigualdad, genera salarios más bajos. Entonces, curiosamente, con esa frase del Mercedes-Benz, que encuentro una frase que es correcta, el único problema es que la persona que dice el problema acá es la falta de benzina, es el dueño de la bencinera, porque la persona que hizo el código laboral que está generando este problema. El sistema de pensiones de Chile no funciona porque el mercado laboral chileno no permite que funcione. Pero eso es un problema juntos de esa dificultad de capitalización individual exclusiva. Entonces, llega el momento donde uno dice, bueno, hay que hacer algo con este sistema. Entonces la gente dice, bueno, lo necesario es un sistema mixto, ¿ya? Que agrega elementos de solidaridad al sistema. ¿Ya? Porque, como mencioné, el problema fundamental es que la lógica de la capitalización individual no permite que la gente pueda tener buenas pensiones, porque la pensión siempre depende de lo que uno ha logrado ahorrar durante la vida activa. Y por las características del mercado laboral, eso siempre va a ser muy desigual. Perfecto. En esa situación uno quiere agregar más elementos de solidaridad. Pero el problema que yo tengo con esa frase, el sistema mixto, es el problema de la polisemia.
Polisemia es que una palabra puede significar muchas distintas cosas para distintas personas. Y el problema es que hay gente que dice que el sistema actual chileno es un sistema mixto. Un sistema mixto porque tiene un elemento que es capitalización individual, el 10% que va a las pensiones, y luego tiene el pilar solidario, a través de impuestos generales, que es bastante regresivo en Chile, en gran parte IVA, que pagan en porcentaje, los pobres pagan más que los ricos, porque los ricos tienen ahorros que no paga IVA, mientras que los más pobres gastan todo en consumo y pagan más IVA. Bueno, que a través de impuestos generales se subsidian las pensiones. Entonces, hay dos elementos en el sistema de pensiones actuales. Las pensiones autofinanciadas y el pilar solidario, que es la pensión básica solidaria y también el aporte previsional solidario, que va subiendo las pensiones para las personas que tienen pensiones tan bajos como esas medianas que mencioné hace poco. Entonces es un sistema mixto, según ellos, porque tiene capitalización y tiene solidaridad. Bueno, pero según la misma lógica, la propuesta de la coordinadora No Más AFP también es un sistema mixto. Porque ¿qué propone No Más AFP? Propone que se ocupa las cotizaciones actuales, el 10%, para un pozo común. Eso es solidaridad. Porque entonces, ¿y es solidaridad de qué tipo? Solidaridad intergeneracional. Porque eso es lo que significa un sistema de reparto. Que los jóvenes financiamos, todavía puedo decir financiamos, los jóvenes financiamos a los más viejos, ¿cierto? Con los activos financian los pasivos, ¿ya? Con la idea que cuando ellos se envejezcan, también va a haber una nueva generación de jóvenes que van a financiar a ellos, ¿ya? Eso es la lógica de reparto que está, solidaridad intergeneracional, dentro de la propuesta No Más AFP. Sin embargo, la misma propuesta No Más AFP dice que van a haber excedentes en el sistema, porque en estos momentos son pocos los pensionados, los jubilados, los viejos, y muchos los jóvenes. Entonces, el sistema de pensiones va a tener excedentes. Y estos excedentes tienen que ir en un fondo de reserva técnica. Y ese fondo de reserva técnica tiene capitalización. Entonces, ahí hay también un sistema mixto, porque hay una parte que es reparto, solidaridad intergeneracional, pero también hay un fondo que capitaliza, que invierte, que tiene rentabilidades. Y que esas rentabilidades después se ocupan cuando se cambia la situación demográfica, cuando son muchos los viejos y pocos los jóvenes, entonces ya existen estos ahorros dentro del sistema para poder seguir pagando buenas pensiones. Entonces, es un sistema mixto también lo de la propuesta de la coordinadora. Entonces, si el sistema actual de las AFP es un sistema mixto y el sistema No Más AFP también es un sistema mixto, yo plantearía que en realidad este concepto de sistema mixto no es tan útil. El problema con el sistema actual chileno, cuando dicen que hay solidaridad, perfecto, hay solidaridad, pero esa solidaridad subsidia las pensiones autofinanciadas con impuestos generales. Y yo que trabajo, de hecho yo no hago economía social, mi área de investigación es más bien temas de matriz productiva, de desarrollo económico, de industrialización y ese tipo de cosas. Y lo que encuentro interesante desde esa perspectiva es que, curiosamente, si uno mira cómo funciona el sistema de pensiones en este momento, que se está ocupando impuestos generales para subsidiar a las bajas pensiones de las AFP. Mientras que un sistema que tiene una parte de reparto, como en el sistema de la propuesta de la coordinadora No Más AFP, perfecto, que ocupa reparto en este momento, entonces aumentan las pensiones por esa solidaridad intergeneracional. Pero crucialmente, no necesita el mismo mecanismo de subsidio usando impuestos generales, porque tiene capitalización colectiva. Y ahí tenemos otro tipo de solidaridad, solidaridad entre ricos y pobres. En este momento existe un tremendo pozo, que es el pozo de todo el fondo de AFP, que está en el 90% del PIB. El problema es que este fondo está muy mal distribuido en las distintas cuentas individuales. Si fuera un pozo común, sería una buena base, de hecho, un fondo de inversión que hace crecer más rápidamente la economía, ¿ya? Y podría entonces hacer financiable todo el sistema de reparto a largo plazo.
Y entonces hay un problema ahí donde uno no debe estar usando constantemente subsidios de impuestos generales, sino que uno tiene que tener una lógica de inversión, de rentabilidad, de subir el crecimiento, y eso implica ahorro colectivo que no está en este momento en el sistema. Eso sería mi crítica del problema del sistema actual, que la solidaridad que tiene es insuficiente, porque la pensión básica solidaria es muy baja y ni siquiera llega a todas las personas, sino solamente los 60% más vulnerables dentro de la lista, del registro social de hogares. Pero el problema es más profundo que eso, que hay que no solamente aumentar la solidaridad en el sistema, sino añadir también, no solamente solidaridad de reparto entre jóvenes y viejos, sino la solidaridad entre ricos y pobres, la solidaridad de la capitalización y la inversión colectiva. Y ahí es un tema fundamental que yo creo que es parte muy importante de la reforma que viene ahora. Y entonces Chile volvería, bueno, no volvería porque nunca lo tuvo, Chile estaría en un camino más similar a la gran mayoría de países de la OCDE, que empezaron con cajas, después generalizaron un sistema de reparto, y ese sistema de reparto después introdujeron elementos de ahorro colectivo y capitalización e inversión colectiva, precisamente para hacer frente a ese problema de la dificultad de financiar un sistema de reparto puro. Para terminar, una pequeña reflexión que tanto el famoso FUT, el Fondo de Unidades Tributables, como los fondos de las AFP, son tremendos pozos. El FUT llegó a ser 120% del PIB chileno y las AFP están en 90%, ¿cierto? Son grandes fondos que se han acumulado de recursos, ¿ya? Y eso es lo que ocurrió a finales finales de la década de los 80, y la gente critica eso mucho. O sea, lo mucho, no, hay un FUT tremendo que no han pagado los impuestos, eso es terrible, pero de cierta forma, la acumulación del FUT, tanto como la acumulación enorme de las AFP, es una cosa positiva. Si uno entiende el contexto histórico de los años 80, porque lo que hicieron los Chicago Boys fue liberalizar la economía, no solamente en términos comerciales, sino también en términos financieros, y con esa liberalización financiera, entonces empezaron los flujos especulativos, un sobreendeudamiento, un sobreendeudamiento un sobreendeudamiento de las empresas privadas, una deuda privada externa que al final no pudieron pagar las empresas, y por ende se tuvo que hacer un rescate general de esas empresas. Las empresas chilenas fueron descapitalizadas completamente, ¿ya? La idea de potenciar un mercado de capitales donde se puede dirigir inversión, recapitalizar las empresas, es una cosa bastante positiva. De hecho, tanto como ocurre con el FUT, si uno atiende a la historia de innovación productiva económica, las empresas que son más innovadoras tienden a ocupar utilidades retenidas o deuda bancaria, mucho menos que el uso de, por ejemplo, venture capitalists y otro tipo de financiamiento que supuestamente se vincula más con la innovación. Entonces, tener un sistema fortalecido de inversión productiva es una cosa muy positiva para la economía. El problema es que eso no tiene mucho que ver con pagar pensiones. Y la dificultad entonces no está en la capitalización como lógica, la capitalización es algo súper positivo. El problema está en la capitalización individual y esos criterios para pagar pensiones según lo que está ahorrado en la vida laboral, ¿ya? Entonces, esto es parte del problema. Entonces, cuando uno habla de cómo se pagaría cómo se generaría un nuevo sistema, los criterios de pago de los sistemas sociales dependen de la cantidad de cotizaciones que han hecho las personas, se generan tablas de beneficio, pero ahí hay un enorme debate. Lo clave es que la lógica no depende únicamente de cuánto uno ha logrado ahorrar durante la vida laboral, y eso es la base del problema actual, y eso es lo que se tiene que cambiar, tener un sistema que es más bien de solidaridad y de capitalización colectiva. Y con la capitalización colectiva uno abre entonces a un sistema que es sustentable no solamente socialmente, por eso necesitamos solidaridad, pero también económicamente sustentable, productivamente sustentable. Eso, muchas gracias. Gracias, Hassán.
Muy interesante. Bueno, primero el recorrido histórico con esta mirada, como dices tú, de la historia económica, que es muy relevante porque a veces se pierde de vista y uno piensa que todo lo que hay hoy día obedece a una relación mucho más contemporánea. Sin embargo, hay todo un recorrido histórico, como tú dices, desde el punto de vista de cómo los trabajadores, el Estado, los empleadores en algún momento pusieron en un reparto mucho más solidario la posibilidad de proyectar una pensión. Mira, tenemos, bueno, varias preguntas en el chat del Zoom y tenemos varias preguntas también en YouTube. Las voy agrupando para que puedas tú responder estas primeras preguntas que se te hacen. Por ejemplo, Sergio Guerra, un profesor de nuestra Escuela de Ingeniería Comercial, dice que el discurso actual de los fondos previsionales dice que son de las personas y por eso se pudo retirar. Se tiende a pensar que en un fondo solidario eso pasa a ser de todos y de nadie a la vez. ¿Qué te parece a ti ahí esa perspectiva, digamos, que a veces, cierto, está de alguna manera desarrollándose en el debate? La segunda pregunta es a propósito de los fondos o los criterios de reparto para otorgar pensiones en los sistemas de la OSD. ¿Cuáles son esos criterios? Si están muy distantes a los que son los que se utilizan aquí en Chile, digamos. Si nos podrías decir algo en esa perspectiva. Y Cristian, eso lo decía Rafael, y Cristian hace un comentario y una pregunta entre lo ético y lo valórico. Dice, bueno, el tema de las inversiones de la AFP están en muchas empresas que, cierto, dañan el medio ambiente, pagan bajos salarios en sus trabajadores, empresas que muchas de ellas se han coludido nacional o internacionalmente, y por lo tanto, cómo hacer que los fondos de pensiones puedan invertirse en aquellas áreas productivas que efectivamente dialogan mucho más con la sustentabilidad, la sostenibilidad, con la ética en el trabajo, con la capitalización del trabajo en buenos términos. ¿Cómo hacer eso en ese sentido? Y ya la pregunta que te hicieron, pero la contestaste un poco, pero a lo mejor podrías volver sobre esa, que es si siempre los sistemas de reparto incluyó una parte contributiva de los trabajadores o solamente en el fondo era empleador y Estado, que creo que fue lo que entendí de la pregunta que hizo también Rafael. Eso, para empezar ahora. Son muy interesantes las preguntas. Al final, el tema del fondo colectivo en comparación con las cuentas individuales es casi una pregunta filosófica. De hecho, las campañas que estaban haciendo para exigir la propiedad de los fondos, ¿cierto? Como la profesora de Antofagasta que quería sacar sus fondos y después estaba subiendo hasta la Corte Suprema, estaban cuestionando el significado de propiedad privada y cuál es la definición de tener propiedad de un bien o servicio o de un fondo. ¿En qué sentido? Si estoy limitado en el uso del fondo, ¿es mi propiedad o no? Muy técnicamente, si pensamos en derecho derecho económico, la propiedad privada siempre limita su uso. Ya, existe solamente un tipo de propiedad que no limita nada de su uso, que se llama propiedad alodial, que también es eminent domain o derecho soberano. Porque en ese caso yo soy dueño de una tierra, es mía y nadie me puede decir nada al respecto. Yo puedo hacer lo que me da la gana con esa tierra. Pero ojo, en un Estado democrático, esos límites existen en la propiedad privada. Por ejemplo, se limita porque si uno tiene una propiedad, un pedacito de tierra, pero uno decide invitar a una persona y después matar a esa persona en su propio pedacito de tierra, el Estado igual te va a encarcelar. O sea que hay límites en el uso de propiedad. No es propiedad soberana. Entonces, cuando uno limita el uso de propiedad del fondo, uno puede decir, el fondo es mío, pero está limitada porque solamente se puede ocupar para pagar pensiones. Y el problema real, y la razón por la cual se ha generado tantos problemas con eso, es que no es porque se limita el uso de la propiedad privada en sí, porque la propiedad privada siempre es limitada en uso. El problema es que se está ahorrando para pagar una pensión y el sistema no está funcionando por el fin por el cual fue creado. Y ahí está, ¿por qué la gente está empeñada en sacar sus fondos? Porque cuando llegan a la vejez, el sistema no ayuda a cumplir esa función.
Cuando hablamos de un fondo colectivo, cierto, es que en todas las propuestas, es importante aclarar eso, en todas las propuestas que existen de reforma, hasta la propuesta de No Más AFP, la coordinadora, que es la propuesta, digamos, más radical, se plantea que los fondos individuales no se tocan. Los fondos individuales son de los trabajadores, lo que está ahorrado hasta ahora. Y de hecho, uno puede decir, bueno, se podría cambiar eso. Si se cambia, eso sería una expropiación de los fondos y el Estado tendría que indemnizar. Eso es un derecho constitucional. En teoría, en un sueño trasnochado, podrían cambiar la Constitución para tratar de enfrentar eso. Pero incluso cambiando la Constitución, Chile ha firmado tratados de libre comercio con lo que se llama la protección de inversiones con Italia, con Estados Unidos y con Colombia. Menciono esos países porque son países en los cuales están domiciliadas empresas que son dueños de las AFP. Entonces, no pueden demandar a través de cortes chilenas, podrían demandar a través de cortes internacionales en caso de que alguien toca los fondos. La AFP hace un negocio que es gestionar los fondos individuales y tienen derecho a hacer esto. Ninguna parte se cuestiona el derecho de la AFP de hacer su negocio, que es gestionar fondos y cuentas individuales. El problema es que en este momento es obligatorio. Uno está obligado. ¿Qué tipo de capitalismo es eso, no? Cuando uno está obligado a comprar un producto privado. Las AFP podrían fácilmente gestionar lo que es el APB, el ahorro previsional voluntario. En eso yo decido libremente ahorrar mi dinero y yo decido, en vez de, no sé, comprar una casa, en vez de invertir en acciones, yo decido poner el dinero mío en una APB. ¿Ya? Eso es normal en un sistema libre mercado, yo decido invertir en ese fondo. Entonces el fondo es mío, no puedo sacarlo, esa es la lógica de APB, porque yo ya decidí poner los fondos ahí y acepté en ese momento, cuando yo decidí poner los fondos ahí, que me iba a limitar. Eso es razonable en los límites de la propiedad privada en el caso de las AFP. Pero cuando hablamos de las AFP con la cotización obligatoria, es otra cosa. Ahí me está obligando el Estado de comprar un producto privado. Y ahí, que además no funciona porque no me paga la pensión, que es la idea de ese ahorro previsional. No me paga una pensión decente o digna. Entonces, en ese contexto, la propiedad privada de esos fondos es una cosa que no se está funcionando. Entonces, ¿qué cambiaría en un nuevo sistema? Que la propiedad privada existiría para los fondos de capitalización individual que existen en todas partes del mundo y podrían existir en Chile con las AFP manejando el ahorro previsional voluntario. En el caso de lo colectivo, eso es un pozo común que no es propiedad de ninguna persona en particular, sino un pozo precisamente colectivo que ocupan las personas cuando cumplen con ciertos requisitos de necesidad. Entonces tenemos ahí otro tipo de lógica, que no es propiedad de ninguna persona específica, sino es parte de un sistema. Y eso es la lógica solidaria necesaria para poder pagar pensiones bajo la lógica de seguridad social. Y ahí no es apropiado hablar de dueños de un fondo colectivo. Se puede hablar de los dueños de los ahorros previsionales voluntarios. Ahí es el único lugar donde se puede propiamente, en mi opinión, hablar de dueños. Entonces, eso es la distinción que haría. Propiedad privada para las personas que libremente compran un producto financiero como el APB. Pero en el caso de obligaciones estatales, como tener que cotizar 10%, que eso debe ir a un fondo colectivo porque es parte de la lógica del Estado y del espacio público. Eso, no sé si responde 100% a la pregunta, Sí, pero sí, muy porque bien. es una pregunta compleja, filosófica. Bueno, ahí... sí, Perdón. Tablas de beneficio, es una pregunta enorme que de verdad no es mi especialización. Son distintos tipos de tablas de beneficios por años cotizados en los sistemas de la OCDE, ¿cierto? Cuando uno tiene un sistema de reparto, uno tiene que haber cotizado por cierta cantidad de años para poder, porque es un sistema que define los beneficios, ¿ya? En vez de un sistema de capitalización que define las contribuciones. Entonces uno dice, si uno ha cotizado tal cantidad de años, tiene derecho a tal cantidad de dinero, ¿ya? Vinculado también normalmente con una pensión básica solidaria de mayor nivel. Entonces, si uno no ha cumplido con esos años de cotización, uno no va a caer en la miseria, porque igual hay ese piso mínimo. Pero arriba de ese piso mínimo, entonces depende de los años cotizados.
y ahí se puede adaptar la tabla de beneficios según la sustentabilidad financiera del sistema, y ahí lo más importante, insisto, es tener un fondo de capitalización colectiva para tener las rentabilidades y el crecimiento necesario para hacer funcionar el sistema. Y para ese tipo de capitalización e inversión, llegamos a lo que es, en mi opinión, no soy gran fanático del sistema de pensiones, pero me fascina tanto este punto, que es los criterios de inversión productiva de esas, porque ahí cambia el futuro del país. Mucho más que los ahorros previsionales y en el tema social, el futuro del país depende de cómo uno ahorra y después invierte en actividades productivas. Y de hecho, desde economistas sociales, yo siempre he estado en paneles donde la gente habla de ahorro forzoso como una cosa muy negativa. Confieso que para mí ahorro forzoso no es una mala cosa. El ejemplo que yo siempre tengo en mente es, eso es curioso, la reforma agraria, que fue un desastre en Chile, por ejemplo, pero en los países más exitosos que han logrado hacer el salto desde el tercer mundo al primer mundo, los países del milagro asiático, fue fundamental tener reformas agrarias exitosas que permitió no solamente aumentar de forma muy importante la productividad laboral del campo, también generó una demanda interna para productos industrializados. La industrialización de Asia no se puede separar de ese exitoso proceso de reforma agraria. En el caso de la reforma agraria, cuando uno quita pedacitos de latifundio de extensiones muy grandes de tierra de los terratenientes para pasarlo a personas que no tienen tierras, aumentando así la productividad laboral, porque hay gente que no tiene tierra pero está dispuesto a trabajar, ahora tiene tierra, y además generando más demanda en el sentido keynesiano, porque la gente tiene más recursos. Cuando uno hace eso, uno tiene que indemnizar a los terratenientes. Y en el caso de Asia se hizo indemnizaciones, pero se hizo indemnizaciones con ahorro forzoso. Se pagaba en bonos a 30 años a los que perdieron sus tierras, y esos bonos de 30 años fueron invertidos precisamente en los planes de industrialización del país. Entonces tenemos ejemplos de capitalización colectiva o de ahorro forzoso muy exitosos precisamente en hacer crecer la economía. Los criterios de inversión, esto es un tremendo problema en Canadá, por ejemplo, donde los sindicatos de profesores y del sector automotriz tienen fondos de pensiones, siempre ha sido un tremendo debate acerca de en qué están invirtiendo. Yo creo que el hecho que tenemos 80-90% del PIB en los fondos de pensiones, que es propiedad de los trabajadores, es una tremenda herramienta para dirigir inversión a cosas de más alta tecnología y de cosas que, por supuesto, que cumplen con ciertos requisitos sociales. Por ejemplo, la paridad de género en directorios. Yo, precisamente porque los fondos de pensiones tienen que pagar pensiones a futuro, es muy importante asegurar su rentabilidad. Entonces es importante no invertir en cosas que son riesgosas. Pero en el caso, por ejemplo, de paridad de género en los directorios, es una demanda muy simple, que genera mucha controversia, pero en realidad los estudios demuestran que aumenta la productividad de las empresas que lo ocupan. Y como mínimo no va a dañarlos. Entonces ahí hay cosas que se puede hacer que, entonces, en términos de criterio de inversión de las AFP, en vez de tener los criterios de inversión de las AFP, que un fondo de capitalización colectiva podría invertir con criterios distintos de rentabilidad, y eso podría entonces ser una tremenda forma de mejorar cosas como el grado fuerte de sesgo de género entre los gerentes en Chile, pero también permitir empujar la tecnificación de la matriz productiva y las exportaciones. Entonces veo eso del ahorro colectivo como una oportunidad muy importante, incluso pensando en el futuro de desarrollo económico de Chile, de su parte productiva. Muy bien, tenemos unas preguntas en el YouTube, entonces te las quiero señalar. Jorge y Pedro establecen que, bueno, el diagnóstico está muy bien y claro. ¿Cuál sería, a tu juicio, la estrategia política que se debiera utilizar, si es gradual, si es rápida, y por qué habría que, en el fondo, justificar si es rápida en este caso o es gradual, desde tu perspectiva? ¿Cuál es la estrategia política que crees que se necesita para reformar el sistema? Gonzalo nos pregunta comentario, dice, si bien es cierto el IVA es regresivo,
¿Hay alguna otra alternativa para que ese IVA no sea regresivo y, por ejemplo, a propósito de lo que estabas diciendo recién, se transforme en una oportunidad para mejoras tecnológicas, por ejemplo? ¿Crees que hay una salida con respecto al IVA? Cómo lo ves? Eh, Después Cecilia nos pregunta a propósito de las ganancias y las pérdidas que genera el sistema, que ella dice, bueno, como comentario, que la solidaridad está dada por el hecho de que las ganancias solamente se las llevan la AFP y las pérdidas solamente, obviamente, los propietarios de los fondos. ¿Dónde están los límites de las ganancias de, en este caso, los dueños de la AFP, y dónde están los límites también donde se podría redistribuir o no esas ganancias para los fondos de pensiones de los propietarios? ¿Cómo lo ves tú? Esas tres preguntas. Ya, voy en orden inverso. Hay una preocupación general en el debate público acerca de las utilidades de las AFP, ¿ya? Y eso se entiende porque el sistema carece de legitimidad. Entonces se habla mucho, ¿no?, en la prensa, por ejemplo, de estas fiestas que hicieron los altos ejecutivos de las AFP en el yate, con las fotos, y eso generó mucho revuelo público, porque la gente hace un contraste entre el estilo de vida de esos altos ejecutivos de las AFP y las pensiones miserables que en muchos casos están bajo la línea de pobreza. Entonces, haciendo esa comparación, se genera un malestar profundo con el sistema. Y eso es algo válido, porque desde el punto de vista ético se entiende el problema de esas diferencias. Sin embargo, a la hora de diseñar la política pública, las utilidades de las pensiones, de las AFP, es un tema muy menor. Las utilidades son altas en comparación con la inversión en otro negocio, pero eso no cambiaría en absolutamente nada la pensión de las personas. Si uno saca todas las utilidades de las AFP y lo ocupa para pagar pensiones, no es ni una gota en términos de los flujos que estamos hablando. De hecho, este sistema está diseñado con un encaje, ¿cierto? Un porcentaje del patrimonio propio de las AFP que se tiene que invertir en los mismos multifondos, y entonces su patrimonio baja, tanto como baja los fondos de las personas cuando hay una crisis financiera. Pero esto no es tan relevante, el hecho que de cierta forma las AFP comparten con las personas, que cuando baja el sistema entonces hay un problema que hay que pagar. Porque en sí nadie debe estar preocupando de los altibajos de un fondo individual. El problema no es que manejan mal o invierten mal los fondos. De hecho, yo creo que hay como una especie no quiero decir noticia falsa, pero el debate fácilmente se desvía en temas de microtemas de cómo se calcula la pensión final con el tema de la cuenta individual. ¿Cuánto están ganando las AFP? Las tablas de mortalidad. Como asumiendo que usando cambios paramétricos, esos son cambios dentro del sistema existente, cambiando la tabla de mortalidad, cambiando así la ecuación que se ocupa para pagar las pensiones, se podría mejorar el sistema. Y se habla mucho de con mucho detalle financiero, de distintas maneras de subir las pensiones. Ninguna de esos cambios dentro del mismo sistema en realidad resolvería el problema de fondo, que es la crisis profunda de pensiones, porque la capitalización individual en sí no funciona. No es que invirtiendo mejor, si uno pone incentivos, más competitividad en el sistema, donde tienen que invertir mejor los ejecutivos de las AFP, porque si no van a ir a otro fondo, por ejemplo, o que sus utilidades bajan cuando baja el valor del fondo, y eso lo va a hacer más proclive a hacer otro tipo de inversión. Cambiando el perfil de inversión de los fondos no va a cambiar el problema. De hecho, no quiero ser controversial, pero a mí me parece que las AFP invierten más o menos bien. Por algo, por eso, cuando la gente decide ahorrar dentro del sistema de APB, es porque saben que es un producto financiero que rinde a largo plazo montos razonables. El problema no es que las AFP hacen mal su trabajo. El problema es que el trabajo de las AFP no tiene absolutamente nada que ver con pagar pensiones. Entonces el sistema el problema es mucho más profundo en ese sentido. Entonces yo entiendo la rabia que tiene la gente cuando hablan de las utilidades de las AFP y los altos salarios de los ejecutivos. Pero el problema, ¿por qué eso genera rabia? Es porque el sistema
el trabajo que ellos hacen no paga buenas pensiones. Y la forma de corregir eso no es tablas de mortalidad, no es ir como viendo las utilidades de las AFP, es terminar con esa preponderancia de la capitalización individual como cotización obligatoria. Ahí está la base del problema. Se resuelve eso y todo lo demás, como dijo un ministro de Hacienda en algún momento, es música. Que son cosas no tan importantes, bueno, la música es muy importante, pero son cosas que en el caso del sistema de pensiones no son fundamentales para arreglar el problema. Ya, eso sobre las ganancias de las AFP. Sobre IVA, el problema es que el IVA es muy importante en la recaudación tributaria porque es fácil de recaudar. Y si uno empieza a poner límites o decir que ciertas cosas no pagan IVA, libros o medicina, eso complica la administración del impuesto, entonces pierde toda la gracia usar IVA si se aumenta los espacios para elusión. Yo creo que sería complejo bajar el IVA por el éxito recaudatorio que tiene, sino que yo hablaría de la urgente necesidad de aumentar el impuesto global complementario. ¿Ya? Porque el problema acá es que las proporciones son malas, es que Chile cobra muy, como en comparación con la OCDE, incluso con la OCDE cuando tenían el mismo PIB per cápita que Chile, cobra muy pocos impuestos. Hay que subir los impuestos a niveles similares de la OCDE. ¿Y quién tiene que pagar más impuestos? Claramente las personas, a través del IVA, las personas comunes y corrientes, digamos, están pagando impuestos. ¿Quiénes no están pagando impuestos entonces? Bueno, son los grandes patrimonios, los empresarios, que por razones del sistema integrado tiene tremendos descuentos tributarios. Yo diría que poniendo un tramo extra en el impuesto global complementario y además desintegrando completamente el sistema tributario, se podría entonces generar equidad tributaria, más que bajar IVA. Y última cosa en términos de la estrategia política para cambiar el sistema, ¿no? Hay un viejo chiste que siempre cuento en mis clases de política pública. Que está perdido en familia en el sur, que no conocen muy bien dónde están, y le preguntan a un campesino que conoce la zona, ¿cómo llego a tal ciudad? Y el campesino responde, si yo quisiera llegar a tal ciudad, no empezaría acá. Es un tremendo problema que tenemos en política pública, la gente cierra sus ojos y diseña un sistema ideal sin pensar que tenemos que transitar hacia ese sistema, tomando en cuenta dónde estamos en este momento. Y el problema jurídico, ¿ya? No constitucional, y no solo constitucional, sino también a nivel internacional, con los tratados de libre comercio, no se puede tocar las cuentas individuales y tampoco se puede quitar la administración de las cuentas individuales de las AFP, porque el negocio de las AFP, su forma de generar rentabilidad es cobrando comisiones por manejar fondos. Si por ley uno dice a las AFP, los fondos que están manejando ahora van a una AFP estatal, por ejemplo, eso va a generar una demanda de parte de las AFP porque han quitado el negocio. Y no estoy hablando de cosa teórica, eso pasó en Bolivia, que hizo una gestora pública, una AFP estatal, moviendo las cuentas individuales desde gestión privada a gestión pública, y ya hay una demanda de la AFP BBVA en contra de eso. O sea, hay que entender que existen límites reales de cómo uno puede cambiar el sistema. En este momento en el Senado hay una propuesta, que de hecho un proyecto de gobierno más bien, de subir la cotización de parte de los empleadores en 6 puntos. ¿Ya? Eso es necesario subir la cotización porque la cotización en Chile es baja. Entonces, si tenemos 10% que en este momento va a las AFP, el 6% que van a introducir gradualmente podría ir a un fondo colectivo. Ahí que parte reparto, solidaridad de jóvenes y viejos, y una parte ahorro colectivo, solidaridad ricos y pobres. ¿Ya? Esos 6 puntos sería como de corto plazo, digamos, relativamente corto plazo, si podría hacer una corrección al sistema, sería aumentar la solidaridad. Y esto es algo que yo participé en la redacción de una sugerencia dentro del proyecto de retiro de 10%, la creación de un fondo colectivo. Se rechazó, pero con el compromiso de muchos que votaron en contra o abstuvieron, de volver a eso en la reforma que está en este momento dormido en el Senado. Entonces, la primera cosa sería fondo colectivo con ese 6% de aumento de recaudación. Y la otra parte sería bajar el 10% que va a cuentas individuales y poner una parte de eso también en cotización colectiva, y una parte puede quedarse en capitalización individual, por ejemplo, voluntaria.
Ya hay un debate, pero eso sería un segundo paso de la reforma. La estrategia primero, después de la fuerza ciudadana detrás de este retiro de 10%, fue suficiente para abrir el debate de pensiones. Es muy interesante ahí que la gente dice, no, pero la gente piensa que es dueño de los fondos. La razón por la cual hubo tanto deseo de sacar los fondos es porque la gente en realidad no se creía dueño de los fondos y querían sacar su dinero a las AFP independiente de todo. No quiero que las AFP tengan mi dinero. Entonces hay que diseñar un sistema ahora donde las AFP no captan todo el dinero del ahorro de la cotización obligatoria. Y eso va a ser el debate, yo creo que del momento. Luego se pasa al 10%, que en este momento diría es intocable o un poco intocable. Bueno, y ya nos quedan dos grupos de preguntas, un grupo de 3 preguntas, y ya terminamos con 2 preguntas después. La primera pregunta es de Manuel, que dice si es sustentable un sistema de capitalización colectivo administrado por el Estado versus la rentabilidad que entregan las FP. ¿Qué opinión te merece a ti eso? La segunda de Daniel es qué tan cierto es que en el fondo las diferentes reformas que beneficiaron a los ejecutivos de la AFP perjudicaron al sistema, comparando en esto con su versión original. Si sabes o no aquello, ¿ya? Sí. Y la tercera pregunta, esa pregunta la segunda la hizo Daniel, la tercera la hace José. Dice, ¿qué opinión le merece el último proyecto de ley del retiro del 10%? Ya de alguna manera te referiste a eso, pero si te puedes referir quizá más en particular. Y dentro de las reformas que se le deben hacer al sistema, ¿cuál cree que es el siguiente paso para Chile? Esas 3. Yeah. La gestión de un fondo colectivo, ¿qué rentabilidad tendría en comparación con las AFP en este momento? Esa pregunta, curiosamente, crea una dicotomía falsa, posiblemente, entre lo que es la inversión de una AFP y un fondo colectivo. Porque el fondo colectivo tiene distintas variedades, incluso el gobierno podría licitar la gestión, la inversión financiera, la inversión de ese fondo a una AFP. Entonces tendría la misma situación, solamente que sería colectivo. Entonces tendría las mismas rentabilidades. La rentabilidad, dicho sea de paso, está cayendo, está en 4,5% para el fondo C. Si uno estaba 9% en los años 80 y va bajándose, pero eso tiene que ver con las dificultades del mercado financiero. Yo en general soy escéptico a esta idea que uno puede, con estrategias inteligentes de inversión, tener mejores resultados que el mercado. A largo plazo, todo tiende a caer al promedio, en realidad. Que yo creo que cambiando estrategias de inversión, como en lo grueso, no va a cambiar mayormente. Ahora, en términos de cómo se administraría, estamos hablando de una entidad pública, autónoma, tanto como el Banco Central. Entonces, no es bajo el control del gobierno de turno, sino que tiene su propia administración aparte. A esa administración, porque esa administración aparte, que no es del gobierno de turno, uno puede agregar elementos democráticos donde los cotizantes, los que están pagando el fondo colectivo, tienen alguna influencia en los directores. En este momento, ojo, es tan interesante que hablamos a esta idea que las AFP, al final, es una empresa privada, son empresas privadas y manejan así, independientes del Estado. Busquen la lista de políticos que han sido directores nominados por las AFP. O sea, en este momento tenemos una fusión entre la acción de las AFP y el Estado mismo. Eso es lo que en alguna parte llaman crony capitalism, el capitalismo de los amigos. Entonces, en este momento no está muy dividido la administración privada del Estado. De hecho, yo creo que una institucionalidad pública sería mucho más autónoma, con más transparencia. Ahí no podrían nominar a tantos políticos como directores nombrados porque tendría la autonomía para designar sus propios directores, una autonomía escrita por ley, y ahí además uno puede añadir esos elementos democráticos que controlan la inversión de distintas maneras con los criterios que mencionamos antes, como de sustentabilidad medioambiental, social, pero sobre todo en términos tecnológicos y económicos. Sobre los cambios que se han hecho en el sistema, que son cambios paramétricos, no quiero entrar en mucho detalle, yo creo que es de verdad
un callejón sin salida, no es un buen debate. Yo creo que el sistema, el problema básico, el diagnóstico de por qué no estaba funcionando el sistema desde el comienzo es por el problema de la lógica de la capitalización individual. Y todos los cambios que se hicieron, creando los multifondos, todos los demás, elementos así menores, tablas de mortalidad, todos los demás, al final no han cambiado el problema básico del sistema, ni para bien ni para mal. Es que el problema básico es que el mercado laboral chileno es súper desigual, implica que las personas no pueden ahorrar suficiente para pagar una pensión, y entonces cualquier sistema que está basado en cuentas individuales va a generar el mismo problema. Sobre el proyecto del 10%, yo creo que es bien interesante porque la idea de retirar el 10% de los fondos no tiene que ser una política anti-AFP. De hecho, por ejemplo, en Australia, que tiene una pensión básica solidaria más alta, pero luego está súper instalada la capitalización individual, las AFP, el retiro del 10% es algo instaladísimo. Es parte de la lógica del mismo sistema de las AFP. La misma AFP 1 dijo desde el comienzo, creo que es una buena idea permitir este retiro porque, de hecho, ayuda con la legitimidad del sistema. El problema es que las AFP, como funcionan en Chile, han generado este sistema con muy bajos niveles de legitimidad, con personas que quieren sacar sus dineros porque tienen la sensación que es una estafa, porque están obligados a cotizar, y ven eso como una imposición a su libertad, efectivamente. Entonces, no confían en el sistema. Y ahí entonces, cuando uno retira el 10%, es un acto en contra de las AFP. Porque lo que quiere la gente que no quiere esa obligación. Y entonces, y habla de las condiciones en las cuales se creó este sistema, cómo se impuso decreto de ley 3500, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso específico de Chile, el retiro de 10% termina siendo una política en contra de las AFP y en contra de todo este modelo del Estado subsidiario, del modelo de la Constitución de 1980, que tiene esa tendencia de limitar la acción democrática y limitar la capacidad de los movimientos sociales de participar en las decisiones democráticas. Entonces, por eso es tan importante el retiro del 10%. No porque es una buena política pública, no lo es. No porque es algo en contra de las AFP, ni siquiera es eso. Es porque la forma en que se ha logrado eso es que los ciudadanos tienen una urgente necesidad frente a la focalización cruel del gobierno con el ingreso familiar de emergencia, ese plan de clase media donde uno tiene que demostrar caídas de ingreso, entrar como una versión siglo XXI de la ficha CAS, entrando para demostrar que uno tiene los ingresos para conseguir una miserable ayuda del gobierno. Rechazando eso, esa demanda llega. Y esa forma de ser política, donde las demandas ciudadanas llegan a ser determinante a la hora de la política pública, eso es la diferencia fundamental. Ya, y para finalizar tenemos una pregunta que es de Manuel, que dice, es una pregunta comentario. El comentario va porque si el 80% de los chilenos tiene una mediana de salario de 500.000 pesos, la pregunta es que aunque haya una tasa de reemplazo del 100%, finalmente también va a haber una pensión muy baja comparativamente con lo que va a ser la vida de la persona en esos 20, 25, 30 años después de haberse jubilado. Entonces, Manuel dice, no habrá que invertir mucho más en mercado laboral, en educación, en productividad, y a partir de eso, efectivamente, mejorar la mediana de los salarios para que de ahí en adelante cualquier reforma de pensión tenga obviamente un mayor sustento. Entonces esa es como la pregunta comentario. Y una pregunta que te saca del tema de pensiones de un estudiante, José, que le interesó el tema de la parte teológica de la economía. ¿Ya? Se escuchó teológica, a lo mejor tú quisiste decir teleológica, pero no sé. No, teológica. Ok, entonces bueno, José, el estudiante, pregunta si podrías referirte más a ese aspecto teológico de la economía, porque le interesa profundizar, y si tienes algún autor, porque él dice que conoce solamente a Agamben, que es uno de los autores que habla de la teología y la economía. Y ya con eso estamos cerrando, Hassan.
em, perdón, Si el 80% gana 80%. Ya, sí, perdón. aproximadamente, Y estoy profundamente de acuerdo con esa pregunta. El problema del mercado laboral chileno es la madre de todas las batallas. En realidad, lo que pasó en Chile en los años 90 es que un país de ingresos medio bajos llegó a ser un país de ingresos medio altos. Y entonces estamos en una situación de lo que se llama la trampa de ingresos medios, donde somos un país de ingresos medio altos y queremos transitar, segundo paso, a ser un país de ingresos altos. ¿Ya? Y eso es difícil de hacer, porque la estrategia para conseguir eso de ser un país de ingresos medio altos era firmar tratados de libre comercio bilaterales para permitir que las exportaciones chilenas llegaran a más países. ¿Ya? Chile exportaba pocas cosas a pocos países en los años 90. Hubo una estrategia de la concertación relativamente exitosa de aumentar la cantidad de países y aumentar la cantidad de productos. Entonces Chile ahora vende recursos naturales levemente procesados a muchos distintos países del mundo. El problema es para el segundo paso. No es suficiente vender más cosas a más países. Tiene que cambiar el tipo de cosa que vende Chile. Tiene que aumentar la complejidad económica, el grado de tecnificación de las exportaciones. Eso es el próximo paso. Y en ese sentido, al mismo tiempo que estamos enfrentando ese desafío de desarrollo, que es transitar a una economía como más diversificada en sus exportaciones y con más alto nivel tecnológico en sus exportaciones, se tiene que corregir el problema del mercado laboral. Y el mercado laboral en este momento tiene bajos salarios porque es un país poco productivo. El crecimiento de productividad laboral en Chile está estancado desde hace 15 años. Falta de una política de fomento productivo para resolver eso y también una política, un cambio en el código laboral para permitir negociación colectiva por rama, que va a permitir entonces subir los salarios de la equidad salarial, ¿no? Entonces son las dos cosas, equidad salarial y productividad para que crezca más. Y esas son cosas que se tienen que hacer. Esas son reformas así concretas, relativamente fáciles, ¿no? Uno instituye elementos de fomento productivo, la electromovilidad con el litio en el norte sería un ejemplo obvio, pero hay otros. Y al mismo tiempo uno corrige el parte del mercado laboral. Y eso va a mejorar la situación de las pensiones de todas formas. ¿Ya? Pero eso es un tema a mediano plazo. Puesto que tenemos una urgencia en pensiones por adultos mayores que ya viven en pobreza, el cambio para agregar solidaridad al sistema, para tener solidaridad intergeneracional de reparto, es urgente. Y eso resuelve el problema a corto plazo, pero para resolver las pensiones, así como el sistema de pensiones, sin duda hay que ver el tema de la transformación productiva del país, que implica ese tema de fomento productivo y implica ese elemento de cambio de negociación colectiva. Y el tema de la teología, yo estaba más bien pensando desde el lado de los economistas, no desde Agamben, un filósofo, entonces está filosofando sobre la naturaleza de la economía. Yo encuentro interesante la manera en que los economistas ocupan conceptos sacados de teología. Y doy dos ejemplos que son mis favoritos personales. Uno de economía marxista y otro de economía neoclásica. De la economía marxista, a mí me gusta mucho el concepto de la acumulación original, ¿cierto? Que es esta idea que el mercado parece como la competencia entre personas en condiciones de igualdad. Yo vendo algo solamente si otra persona lo quiere comprar, entonces hay una libertad entre los dos actores. Sin embargo, eso Marx lo describe como el pecado original del capitalismo, un concepto teológico fundamental. El pecado original del capitalismo es esto de su época precapitalista, donde hay acumulación por fuerza, que genera la distribución inicial o la distribución desigual de la dotación de factores, que implica que si uno empieza un actor empieza con mucha tierra o con mucho capital, entonces la lógica de la libre competencia va solamente a exacerbar esas desigualdades, y eso se puede comprobar o demostrar en modelos incluso neoclásicos, como ha hecho John Roma, de hecho, y otros. Entonces, a mí me gusta mucho el concepto de eso
de acumulación original y pecado original, porque hay mucho en economía marxista que, bueno, en mi modo de ver, por lo menos, es bastante poco útil. ¿Ya? Entonces uno dice la teoría de valor-trabajo, teorías de explotación, pero ahí como hay algo en ese concepto teológico del pecado original del capitalismo, encuentro de mucho valor y se lo vinculo porque hay ciertos teólogos así que dicen, no creo en Dios, pero sí creo en el pecado original. Entonces digo, no creo en la revolución, pero sí creo en la acumulación originaria. Otro ejemplo teológico que encuentro interesante es otro de pecado original, de hecho, que este concepto de países que han cometido pecado original, que los que no pueden endeudarse en su propia moneda. Cuando hablamos en macroeconomía del problema de endeudamiento externo, cierto que al final Estados Unidos nunca va a tener problemas, el gobierno de Estados Unidos no va a tener problemas de deuda, porque se endeuda en dólares y tienen la maquinita así de producción de dólares. Simplificando, pero es así. Solamente Corea del Norte y la Reserva Federal de Estados Unidos pueden producir dólares. Entonces ellos, el budget constraint, el límite de endeudamiento que ellos tienen es menor porque pueden endeudarse en su propia moneda. Los países en vías de desarrollo no pueden endeudarse en su propia moneda porque la gente no confía en eso. El Estado chileno, cuando vende sus bonos, ¿ya? Vende dos bonos en dólares, se endeuda en moneda extranjera y no tienen acceso así al privilegio exorbitante que es eso de poder controlar la moneda en que uno se está endeudando. Y eso es ese concepto de pecado original que sufren los países por este límite macroeconómico. Es otro ejemplo mío favorito de conceptos teológicos que han ocupado para describir fenómenos económicos. Gracias. Bueno, queremos agradecerte, Hassam, y antes de terminar, vamos a dejar a un profesor de la Escuela de Ingeniería Comercial que te quiere saludar. Sergio, adelante. Sí. Dame un segundito que voy a conectar la cámara. Acá. Un segundito. Aquí. Voy a conectar la cámara. Ya estamos. Sí, estamos. Ok. Bueno. Primero que nada, quiero decirles que yo voy a decir unas palabras en representación de la directora de la Escuela de Ingeniería Comercial, la profesora Tania Yakasovic. Ella excusó su asistencia a este evento por compromisos propios del cargo. Pero también quiero darle a Hassán las gracias a nombre de toda la comunidad académica, estudiantes y funcionarios de nuestra escuela. Porque el tema que nos presentó es apasionante y presente. Es el día. ¿Ya? Y aprovecho la ocasión también de reconocer al doctor Herrera por su impecable organización del ciclo de charlas del CIDEP, con la que nos ha permitido tener a todos nosotros a destacadísimos académicos nacionales y extranjeros entregando su visión sobre la coyuntura actual y haciendo que el encierro sea más entretenido. Así que muchas gracias, Hassán. Extraordinariamente interesante todos los conceptos que nos presentaste y nos has permitido abrir las mentes en temas que realmente se hablaban muy poco en Chile. Eso, muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, me despido como todas las semanas contándoles que para nosotros es un motivo muy relevante el poder estar junto a ustedes. Como ha dicho el profesor Sergio Guerra, a lo mejor en estos meses, ya llevamos 3 meses sin darnos cuenta que hemos organizado más de 15 eventos, y los invito para la próxima semana, que ya va a ser el cierre de estos encuentros, donde va a estar Carolina Leitao el día martes 4 de agosto a las 17 horas, hablando sobre la gestión en el territorio desde la ciudadanía. Y entonces ahí estaríamos cerrando. Hassán, te quiero agradecer porque realmente es muy enriquecedor, como dice Sergio, tu perspectiva, tu mirada. Hemos tenido casi un centenar de asistentes entre las dos plataformas y por lo tanto ha sido muy relevante porque nos pones en el contexto, pero también en la larga duración de cómo es este proceso y sobre todo pensando a futuro cómo tenemos que discutir y avanzar sobre un mejor sistema de pensiones, porque todos vamos al camino, obviamente, de la vejez. Así que te queremos agradecer. No sé si quieres decir tú algunas palabras finales, Hassán.
No, solamente agradecer profundamente las lindas palabras de apoyo y también la instancia. Yo creo que hablar de economía desde una perspectiva más amplia siempre es un poco difícil en espacios que son muy técnicos, entonces ha sido una linda oportunidad de ir a explayar un poco de los contextos históricos y sociales que es la base de la economía, y creo que en el centro de ustedes, en la Universidad de Valpo, tiene ese interés especial y lo encuentro en un proyecto muy lindo. Bueno, nos estamos viendo, que estén muy bien, sigan cuidándose porque esto todavía no termina, estamos todavía con pandemia y no hay que relajarse, así que sigan cuidando a sus familiares, a sus seres queridos, y nos estamos viendo el martes 4 de agosto a las 17 horas con Carolina Leitao. Que estén muy bien.